¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar en esta entrevista en estudio a un candidato que está identificado con la región de Valparaíso. Su padre fue senador emblemático, don Pedro Ibáñez. Él fue rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy día es candidato en el pacto de la derecha por Renovación Nacional a esta nueva elección que viene ya en unos días más, el 7 de mayo. Para mí es un gusto conversar con don Gonzalo Ibáñez Santamaría. ¿Cómo está, don Gonzalo? Hola, Rodrigo. Muy bien, pues. Muy contento de estar de nuevo en estas pistas. Oye, yo personalmente perdí. ¿Cuál es el nombre del grupo? Mira, el grupo se llama Chile Seguro Chile Seguro, ya. y yo voy a ir como candidato independiente a petición de Renovación Nacional, ¿no? Ya. Entonces, en un cupo de Renovación Nacional, fueron ellos los que se acercaron a pedirme. Mira, y te cuento, faltaban 6, 7 días para cerrar las inscripciones electorales. Tuve que, digamos, pensarlo sobre la marcha. Yo estaba tranquilamente en mi casa, no tenía ningún interés personal de estar en esta pelea. Yo era de los que creía que el 4 de septiembre del 22 se había cerrado el tema constitucional, pero frente a la petición de Renovación Nacional, bueno, tuve que reflexionar y terminé aceptándola. ¿Que la petición fue Francisco Chaguán? No, llegó por el lado de Camila Flores, en Ya. primer lugar, ¿no? Ya. Después conversé con todos, por supuesto, porque quería saber si estaban todos de acuerdo. Pero la verdad es que me sentí interpelado. Uno, por mi formación profesional y académica, ¿no? Es un tema que me toca muy de cerca y que no puedo esconder la cabeza frente al desafío de redactar una nueva constitución cuando no solo soy abogado, digamos, sino he sido profesor de Derecho 40 años, hice mis estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y mi doctorado en Derecho en la Universidad de París. Entonces, sentí que eso me afectaba mi responsabilidad. Uno podrá estar muy orgulloso de sus títulos y grados y qué sé yo, pero a la vez son fuentes de responsabilidad, ¿no? Y por eso tomé esta decisión. Pero también lo pensé en todos aquellos que, como yo, votamos, que somos cerca de 8 millones, votamos rechazo el 4 de septiembre del 22. Y me sentí como en el deber de dar cara a sus inquietudes, ¿no? A que lo suyo no fue un simple rechazo, sino que un afán por tener una constitución seria, una constitución que continúe la historia del país y lo proyecte en paz y progreso hacia el futuro. Y también tuve presente, tú lo has mencionado, ¿no? El recuerdo de mi padre, don Pedro Ibáñez Ojeda, senador por esta región durante 12 años, los 12 años más duros de la política chilena, entre 1961 y 1973. Sí, como yo tengo buena memoria, usted a veces cuando va camino a Santiago, el túnel se hizo por una entre pelea y unión entre el senador Ibáñez y el senador Prado. Y esos túnel debería tener el nombre de ellos. Ellos el túnel de los Prados. El túnel de los Prados, sí, claro. No, porque quedó mal hecho y pucha, mi padre tuvo que dar una tremenda pelea para que lo terminaran bien, ¿no? Es decir, una de las cosas insólitas que pasaban en esa época. Pero mi padre, la pelea fundamental durante sus 12 años fue evitar que Chile cayera bajo la dictadura marxista, ¿no? Y yo me siento un poco responsable de continuar su obra en las circunstancias actuales, donde también estamos enfrentando un riesgo similar, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que falleció su padre? Mi padre falleció el año 99, o sea, estamos hablando, este año se cumplen 24 años, el 29 de junio, que era el día de su santo, San Pedro. Ahora,
Su hermano mayor, Pedro, que tenía el nombre de su padre, nunca quiso entrar en la política. Que yo sepa. Claro. Ahora, usted fue el único de la familia que ha entrado en la política. El único que he entrado, así es, así es. Y entré ya ¿Cuánto tiempo fue diputado usted? 8 años. 8 años. Así que... ¿No cree que le habría gustado ser senador? Mira, yo quedé muy contento con los 8 años que fui diputado, ¿no? Perdón, pero se lo pregunto porque al hacer usted, salvo que perdiera, pero si usted ganara, usted no podría ser candidato, no podría ser No, senador por la ya región. Pero si usted perdiera, podría ser el candidato sí, pero no a tengo senador. ningún interés, oiga, no me mueve pero el menor interés de seguir después una carrera política, no, ya a esta altura, por ningún motivo. No, mira, a mí lo que me interesó aquí, lo que me motivó, más que me interesó, lo que me motivó a Escribí la responder que sí, Constitución. es lo que está en juego, ¿no? La redacción de una nueva constitución. Porque precisamente lo que yo no quiero es que sea nueva enteramente, ¿no? Que esa cosa falsa que nos ofreció la antigua convención, ¿no? De que Chile había que refundarlo, ¿no? A partir de cero, de una hoja en blanco, ¿no? Yo creo que el punto de partida es el reconocimiento de que Chile tiene una historia ya larga de 500 años, que ha costado mucho hacerlo, que es un país que ya está constituido y que la Constitución de papel tiene que expresar esa realidad, ¿no? Ahora, supongamos que usted es electo. La gente para ser electo tienen que votar por usted. Por lo tanto, supongamos que la gente que está mirando quisiera votar por usted. ¿Qué es lo que les puede usted plantear en relación a lo que usted va a hacer dentro de este grupo de 50 personas que con un borde establecido, pero van a poder delimitar y establecer, modificar y hacer una nueva constitución? Mira, en primer lugar, como te decía, ¿no? Respetar la historia de Chile. El Chile es un país constituido y que ha costado mucho constituirlo. Ha sido un esfuerzo de generaciones que no la podemos tirar por la borda como se pretendió en el proceso anterior, ¿no? Tenemos que tomar lo bueno de toda esa historia y desde esa base proyectarnos hacia el futuro, ¿no? No es un país que estén haciendo ahora y que podamos hacer desde cero. Y uno de los rasgos más importantes de ese hecho es que somos una sola nación y un solo pueblo chileno, ¿no? En Chile, desde el comienzo, hace 500 años, empezó la fusión de razas, ¿no? Sin ningún complejo, sin ninguna cortapisa, sin ningún obstáculo. Y eso ha seguido sucediendo a lo largo del tiempo. Después llegaron contingentes muy importantes de los países europeos, ingleses, alemanes, españoles, italianos, llegaron palestinos, croatas, qué sé yo. Y todos nos hemos podido fundir en una sola raza y en una sola nación. Es decir, rechazo completo a esa idea de la plurinacionalidad y la plurirracialidad chilena, ¿no? Eso, fíjate, iba a traer a Chile lo que sucedía en Sudáfrica antiguamente, o ahora, no sé, también, la división entre negros y blancos, categórica, tajante, ¿no? Baños distintos, qué sé yo, buses distintos, que no podían estar nunca juntos. Bueno, a donde nos llevaba la Constitución, el proyecto constitucional anterior, era eso, un país dividido en naciones que rápidamente iban a volverse antagónicas. La paz social exige reconocer la unidad de la nación y del pueblo chileno. Y sobre esa base, bueno, atacar los problemas más acuciantes, ¿no? Hoy día el tema que predomina, por supuesto, es el de la inseguridad ciudadana, el auge de la delincuencia. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Cómo en la Constitución podemos establecer bases para detenerlo? Pero la situación ha llegado a tal punto que esta elección se ve inevitablemente unida a estos hechos de violencia de los que hemos sido testigos y de algún modo todos víctimas, ¿no? Matan a un carabinero, abofetean a todo nuestro país, a todos nosotros, ¿no? En esta elección
se miden, por un lado, los que promovieron esa violencia, ¿no? El gobierno y todos sus partidos adláteres. Hace 3 años estaban todos en la calle gritando contra los carabineros, pidiendo la cabeza de los carabineros, llevándolos a la cárcel, qué sé yo, mientras incendiaban iglesias, se tomaban las carreteras, saqueaban el comercio, destruían el metro, ¿no? Eso no nos podemos olvidar. Y eso es lo que ha generado la delincuencia que nos afecta hoy día. A ver, siguiendo con ese mismo en línea de análisis que usted tiene, sucede que en Chile hay una división. Y esa división, de una u otra manera, el gobierno está tratando de sacarla directa o indirectamente, concienzúa o sin conciencia, pero con todos los actos o la forma como se está conmemorando los 50 años del golpe. Entonces, ¿cómo puede aquello afectar tanto la elección como la forma como ustedes van si Mira, usted fuera electo, trabajar? Yo creo que eso no tiene mayor incidencia, ¿no? Alguna tendrá, pero lo que sí tiene incidencia, como te decía, es la violencia que nos afecta hoy día, ¿no? Esa tiene un origen claro, preciso y conciso. No hay por dónde negarlo. Sería tapar el sol con un dedo, negar la responsabilidad del presidente de la República y de todo su equipo y de los partidos que lo apoyan, ¿no? Y al frente vamos a estar nosotros los que hemos sido víctimas de la violencia y los que de alguna manera estamos defendiendo y tratar de poner a Chile en paz. Se lo pregunto porque las dos cosas están en las encuestas. En las últimas encuestas que se han hecho, hay dos cosas que aparecen muy fuertes. Se le pregunta por los 50 años del golpe y el 80 y tantos por ciento, para el 80 y tantos por ciento de la gente encuestada es un momento de la historia de Chile que les preocupa, les impacta o de una u otra manera está presente ahí. Y la violencia en un porcentaje mayor y la falta de seguridad igual. Entonces, yo se lo pregunto en el concepto de cómo van a poder ustedes trabajar frente a esas presiones a lo mejor externas que pueden, acuérdese usted que en la convención anterior habían grupos afuera, digamos, que se planteaban carteles, en fin, había todo Mire, yo no tengo... No, honestamente no veo la relación entre la redacción de esta... las presiones a ustedes. De este proyecto y eventualmente lo que sucedió hace 50 años en Chile. Okay. Es cierto que hay que tener siempre los hechos de la historia, ¿no? Lo que yo venía diciendo, Chile es un país que tiene su historia que la tenemos que asumir para proyectarla hacia el futuro. Y uno de esos hechos es lo que sucedió hace 50 años en nuestro país y que ojalá no se repita, ¿no? Yo lo viví, sé de lo que eso se trata y mi esfuerzo hoy día es para que no se repitan las circunstancias que nos llevaron a ese desenlace. Vamos a un tema sobre el fondo de dos planteamientos que están no sé si en colisión, pero tienen que buscar un acuerdo. Hoy día ya la derecha aceptó el concepto del Estado social de derecho, ¿ya? Y por otro lado, existe esta colisión entre aquellos que piensan que la subsidiariedad del Estado es atentatoria, digamos, contra el funcionamiento del Estado y otros que piensan en el concepto de la importancia que tiene una mayor fuerza estatal. Todo eso tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con las cosas que ustedes van a tener que plantear. ¿Cuál es su postura sobre eso? Yo no tengo problema con los nombres, ¿no? Y si quieres llamarlo Estado Social de Derecho, me parece muy bien, es un nombre que la pega. No lo estoy llamando, lo plantea, claro. Pero lo que no, donde está el tema, digamos, la discusión es en los contenidos, ¿no? Si a mí me hablan de un Estado Social de Derecho por ser un Estado que otorga, digamos, derechos sin saber de dónde saca los recursos, ¿no?
Chuta, eso es un gravísimo error, por decirlo menos, es un engaño a la gente, ¿no? Para mí un Estado social de derecho es aquel que crea las condiciones para que se produzcan los recursos necesarios para que la gente alcance un nivel de vida digno, ¿no? Nosotros nos agrupamos en sociedad para vivir mejor, para vivir humanamente de manera digna. Y eso significa, por ejemplo, contar con vivienda. Por supuesto, ¿no? Pero ¿de dónde va a sacar el Estado recursos para entregarle vivienda a todo el mundo si primero no se ha preocupado de fomentar la producción de esos recursos? Por eso el primer principio de un Estado social de derecho es el principio de subsidiariedad, en virtud del cual la iniciativa está entregada a la libertad de las personas, a la creatividad, a la capacidad de emprendimiento, ¿no? Y cuya manifestación más ostensible son los millones de pymes que tenemos a lo largo y ancho del país, ¿no? En la medida en que nosotros favorezcamos esa actividad, estamos desarrollando el país, estamos creando empleo, estamos creando recursos y después entonces podemos de alguna manera ayudar a las personas a cumplir con sus anhelos. Pero también me interesa que las personas sean agentes de sus anhelos, o sea, que no estén esperando la dádiva del gobierno, porque eso significa hacernos a todos dependientes del gobierno. Al final va a ser un Estado totalitario, el Estado social de derecho, así entendido, igual a Estado totalitario. No, las personas tienen que recibir por su trabajo los recursos suficientes para dotarse de los medios para llevar una vida digna, ser agentes de su propio progreso, ¿no? Ahora, el problema es que se ha demonizado el concepto de la subsidiariedad por parte de aquellos que ya han puesto el concepto del Estado social de derecho. Y por otro lado, existe también una ofensiva muy fuerte a que el Estado empiece a tomar fuerza. De hecho, el programa de este gobierno hablaba de eliminar las AFP, de eliminar las ISAPRE para el tema de la salud y las pensiones de la gente. ¿Cómo cree usted que eso se va a plantear en la Constitución? Mira, es cierto que ha habido muchos ataques al Estado subsidiario porque lo consideran el Estado egoísta. Yo creo al contrario, que la base de la solidaridad está precisamente en el efecto, en la consecuencia de la práctica de la subsidiariedad, ¿no? En el hecho de que son las personas los agentes de su propio emprendimiento, de su propio crecimiento, de su propia, digamos, realización. No veo ninguna contradicción, y al contrario, como te digo, yo en la subsidiariedad la defino como un elemento fundamental para que el Estado después pueda asegurar a su gente el goce de los derechos que hagan una vida digna, ¿no? Pensar que el Estado va a poder desarrollar sus actividades, eso es negar la historia, desde luego, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos sufrido durante decenas de años. El Estado tratando de hacerlo todo y no haciendo nada, ¿no? El fracaso más rotundo que ha conocido la historia de la humanidad, así que no tenemos para qué repetirlo, ¿no? Usted es un enamorado de Valparaíso. Usted mejoró, levantó, vivió un tiempo, tiene una propiedad en el Paseo Atkinson. Usted ha creado una corporación en relación a Valparaíso. Pero Valparaíso está, y ya viene en caída libre y con este tema del estallido, con el tema de la violencia que existe en la calle. Es casi entre comillas, como la película Una ciudad sin ley. ¿Qué opina usted Mira, de eso frente a la Constitución? Mira, creo que en la Constitución podemos y debemos hacer mucho en esto, ¿no? Porque Valparaíso fue durante casi 120 años la capital empresarial de Chile, ¿no? Fue la ciudad empresarial más importante que tenía este país y la capital del comercio exterior, ¿no? Eso se termina cuando en los años 1930 se pone en práctica aquella política denominada sustitución de importaciones, ¿no? Que cerró el país al comercio exterior
levantó unas barreras arancelarias descomunales, ¿no? Y estatizó la economía, ¿no? Había que pedir precio para los productos, cuotas de dólares para las importaciones, permisos para las exportaciones, qué sé yo. Era eh, una red, así, una telaraña de trámites y requisitos burocráticos que obligaron a las empresas a irse a Santiago. Las del comercio exterior que estaban radicadas en Valparaíso, todas terminaron cerrando, ¿no? Acuérdate que Gipsy Compañía, Duncan Fox, Ware Scott, todas con nombre extranjero, todas se acabaron en esa vuelta. Bueno, necesitamos reponer la presencia empresarial en Valparaíso. Y para eso es menester, claro, establecer ciertos principios de descentralización en la Constitución que vayan más allá de la pura descentralización política o administrativa. Es cierto, ahora ya no hay intendente designado, tenemos un gobernador, hay menos trámites que hacer en Santiago, etcétera. Pero falta la descentralización del sector privado y esa hay que incentivarla a partir de la Constitución, ¿no? A través de incentivos tributarios o castigos tributarios, ¿no? Ahora, nos quedan 5 minutos. Creo que frente a lo que usted está planteando, quisiera referirme a una... yo fui consejero regional a lo que es el ánimo de todos los consejos regionales en Chile, los consejeros y de las regiones. ¿Cómo se le pueden dar mayores facultades o cómo se puede obtener con esta nueva constitución mayores formas de que los gobiernos regionales tengan mayor presencia y además que los municipios tengan una mayor autonomía? No, mira, se pueden hacer muchas cosas y se han hecho, ¿no? Por ejemplo, incorporar más a los municipios en la tarea de la seguridad ciudadana, ¿no? Así como se les incorporó en su momento en la tarea de la educación, y eso hay que fomentarlo y apoyarlo y a la vez controlarlo. Entonces hay distintas maneras, ¿no? de apoyar a las autoridades locales, ¿no? Pero no basta, ¿no? Esa es la descentralización que yo llamo administrativa y política. Pero mientras no vayamos al grueso del problema, que es el sector privado, vamos a seguir más o menos las mismas, ¿no? O sea, tenemos que lograr que las empresas cambien su domicilio, ¿no? ¿Y eso se podría conseguir, cree usted, con incentivos a la descentralización? Hay que provocar incentivos y castigos, digamos, equilibradamente. Pero los principios de eso tienen que estar en la Constitución, ¿no? La descentralización del sector privado. Ahora, por último, el tema de la delincuencia, que lo hemos conversado, que aparece en todos lados, hay una recurrencia. La gente dice, con el principio básico que hay en el nuevo proceso penal en Chile, ya de la inocencia del que ha cometido el delito. Ellos tienen defensor, pero las víctimas no tienen defensor. ¿Qué opina usted de esa idea de crear en la Constitución un defensor? Estoy muy de acuerdo en reforzar todo eso, ¿no? Ciertamente. Darle mayor apoyo a las víctimas, apoyos para que puedan estar en tribunales y participar de los juicios junto a las fiscalías, ¿no? Y no necesariamente reducirlo a la fiscalía. Pero tengamos presente que el fenómeno de la delincuencia que estamos viviendo en los últimos 3, 4 años, la estamos viviendo con las mismas reglas, con los mismos principios, con las mismas instituciones que teníamos antes, ¿no? La fiscalía viene de antes. La responsabilidad por la explosión delictual que tenemos en Chile va más allá de todo eso, ¿no? Y apunta derechamente a quienes nos gobiernan en este país. Ellos fueron los que declararon la guerra al orden, a la justicia, a los derechos de las personas, ¿no? Las consecuencias las estamos pagando ahora. Por lo tanto, lo que tenemos que mejorar definitivamente es el gobierno, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil que mientras esté la gente que está ahí, este país pueda mejorar en esa materia, ¿no? Ok. Siempre es grato conversar con usted, don Gonzalo. Al finalizar, ¿qué le puede decir a la gente, a usted,
¿Por qué tendría la gente que votar por usted? Mire, a ver, en primer lugar, ¿por qué tienen que ir a votar, no? El día 7 de mayo, porque hay bastante campaña de anular el voto, de no concurrir, ¿no? Mire, lo que está en juego es demasiado importante, ¿no? Sin perjuicio de que después podamos rechazar, si no nos gusta el producto, tenemos que trabajar desde luego para lograr que por fin tengamos un proyecto constitucional serio, representativo del país y que nos proyecte sanamente al futuro. ¿Y por qué tienen que votar por nosotros, digamos, Chile Seguro, y por mí en concreto? Porque representamos la paz, el orden, la seguridad dentro del país. Hemos luchado contra la violencia, nos hemos opuesto. La violencia nos ha golpeado terriblemente como a todos ustedes, ¿no? Nos sentimos muy solidarios y por eso es por lo que creemos que vamos a darles una representatividad en el nuevo proyecto constitucional muy valiosa, ¿no? Y por eso es por lo que esperamos que nos apoyen y yo espero concretamente que me apoyen. Muchas gracias, don Gonzalo Ibáñez. E20. Bueno, y usted ahí lo ve, con ganas, con fuerza. Él tiene una tremenda trayectoria, tanto en lo académico como en lo político, y está de candidato nuevamente a esta elección del 7 de mayo. Que estén ustedes muy bien.